En Buena Nueva siempre hay algo que te gustaría escuchar. Conoces nuevos artistas, te enteras de la música más reciente, escuchas buenos programas, seguro pasas un rato agradable. Sintoniza y recomienda buenanueva.mx, la radio para ti. No te olvides dar like a nuestra página, facebook.com/Soy Buena Nueva. Allí encontrarás mucho acerca de nuestros programas, nueva música, videos y una palabra nueva cada día. Síguenos en Twitter como @SoyBuenaNueva. Hablamos de lo mejor en música, noticias, recomendaciones y una palabra nueva cada día. Estás escuchando Buena Nueva, la radio para ti. Buenas noches, ¿cómo están amigos, amigas? Qué bueno que están conectados esta noche a Buena Nueva. Tenemos un programa especial hoy. Ha sido una semana muy intensa en las redes sociales, mucha gente con muchas preguntas, mucha gente un poco confundida, pero esta noche tenemos un programa para hablar del homosexualismo y el cristianismo, y va a ser una noche espectacular. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, escríbenos, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, @Soy Buena Nueva. Yo soy Timmy Oz y estoy feliz de que estemos aquí esta noche. Quiero presentarles a dos amigos que van a ayudarnos con esta conversación. Tenemos en la cabina aquí a Eduardo Cadena. Eduardo, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, encantado de poder estar aquí y compartir este espacio con todos los amigos que están escuchando. Muy bien, y enlazado desde la ciudad de Miami tenemos a Jorge Cota. Jorge, ¿cómo te encuentras esta noche por allá? ¿Qué tal, Timmy? Mucho gusto saludarte. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias por la invitación de poder participar en esta charla, ¿no? Así es, y amigos, hay gente con muchas preguntas. No tengas miedo de hacernos preguntas. La puedes mandar por mensaje si no quieres que nadie sepa que tú estás haciendo esta pregunta. Pero queremos que esta noche sea una noche de conversar con civilidad, con tranquilidad, con mucho amor al respecto de este tema. La realidad es esta: el homosexualismo y el cristianismo tienen mucho en común en sus maneras, en sus prácticas. Sin embargo, hay una constante disyuntiva entre los dos movimientos, y esta noche vamos a platicar de eso. Me gustaría comenzar esta noche un poquito dándole espacio a Eduardo que nos platique un poquito su historia, que nos platique un poquito cuál es su trasfondo y por qué estás aquí esta noche platicándonos de este tema que ha causado tanto revuelo en las últimas semanas. Ok, pues de inicio pues tengo que entrar con una declaración. Soy sobreviviente del abuso sexual infantil. Entonces me ha tocado vivir muy de cerca el quebrantamiento sexual en mi propia vida. Entonces esto es algo público, algo que saben mi familia, mis amigos muy cercanos y no tan cercanos. Y ahora todo el mundo. Sí, ahora todo el mundo sabe. Entonces si alguien de los que escuchan no lo sabía, cierren la quijada y recupérense, por favor. Y también fui homosexual. Estuve viviendo como homosexual en un tiempo, y entonces Cristo me salió al encuentro en medio de mi necesidad, en medio de mi quebranto, en medio de mi dolor. Y un día Dios me salió al encuentro a través de un pastor, un padre espiritual, un mentor. Yo no sabía qué hacer. Fue una temporada muy oscura de mi vida en la que busqué quitarme la vida. Estaba súper deprimido. Y a pesar de que viví un tiempo siendo enseñado en la escuela dominical, en la iglesia y demás, un tiempo dije, bueno, ya toda la gente en la iglesia me ha dicho que me voy a ir al infierno. Ya me quedó bien claro. ¿Para qué estoy aquí, no? Si de todas maneras me voy a ir al infierno. Entonces me fui a despedir de mi pastor. Y mi pastor, muy amoroso, me dijo algo que me caló en lo profundo del corazón. Él me dijo, fue bien sincero y me dijo, ¿sabes qué? No sé cómo ayudarte, pero si te quedas aquí en la iglesia, te prometo que voy a buscar ayuda, no importa dónde la tenga que encontrar. Y la otra cosa que te prometo es que si te quedas aquí, te voy a amar hasta que yo me muera. No importa si no cambias, porque te amo. Eso derritió mi corazón, eso rompió mi corazón, eso llenó los vacíos, eso empezó a traer agua fresca a mi corazón tan sediento. Ese día yo tuve un encuentro con el amor de Jesús. Y esa es la razón por la que estoy aquí, porque un día un hombre de Dios se atrevió a amarme
en el lugar donde yo me encontraba. Wow. Ahorita me gustaría hacerte algunas preguntas con respecto a eso, Eduardo, pero Jorge, ¿cómo has vivido desde tu trinchera y el contexto cultural de Estados Unidos con todo esto que se está legislando y con todo esto que está pasando? Desde tu óptica, ¿cómo se están viviendo este tema de la homosexualidad? Pues mira, Timmy, la verdad que el clima aquí obviamente es muy fuerte políticamente, entre lo que obviamente todos ya sabemos, ¿no? Que se ha aprobado la unión matrimonial entre parejas del mismo sexo en todos los 50 estados de la nación, ¿no? Entonces ha causado alegría para unos y para otros no tanta, ¿no? Lo que yo he visto más, por ejemplo, más en las redes sociales, ¿no? Se ha manejado un tipo de ambiente algo, pues como tú decías al principio, ¿no? Quizás algunos enfrentamientos, porque aquellos que no estamos a favor de esta ley hemos levantado la voz y nos han tildado de homofóbicos, de intolerantes y muchos otros calificativos, ¿no? Pero además de eso, yo creo que los creyentes están un poco atemorizados, ¿no? Por no querer ser calificados con este tipo de adjetivos porque no están de acuerdo con el matrimonio homosexual, entonces se han quedado callados, ¿no? No sé lo que se viene obviamente para la iglesia en Estados Unidos a partir de esta ley. Muchos están especulando de que pueden perder su estatus como una organización no lucrativa si se rehúsan a casar a parejas del mismo sexo. Entonces, te digo, se espera algo bastante fuerte en ese sentido, ¿no? En ese clima, a cuestión de instituciones religiosas, ya sea cualquier tipo de iglesia, no sea católica o protestante, ¿no? Se teme eso, de que el gobierno entonces ahora empiece a exigir a los pastores, a los sacerdotes, a casar a personas del mismo sexo. ¿Y qué pasa si se rehúsan a hacerlo, no? Van a ser penalizados, se les va a quitar su estatus como organización no lucrativa, ¿no? Oye, Jorge, eso sucede como a nivel liderazgo, pero ¿qué consideras que sucede a nivel familiar, a nivel amistad? Porque hay gente con muchos núcleos de amigos que han tomado esta decisión para su vida, ser homosexuales. ¿Cuál crees que sea la dificultad que se está dando? Ahorita nos platicabas un poquito del núcleo de liderazgo, de autoridad, pero en el núcleo íntimo, en el núcleo íntimo, ¿qué es lo que percibes que se está viviendo? Si tienes un amigo o alguien cercano, te lo platico porque hace unos días vi a alguien cercano a mí que posteó algo a favor y no supe qué hacer, ¿me explico? Sí. No, mira, yo publiqué, obviamente que cuando salió esta ley, publiqué en mi perfil público, ¿no? Tengo más casi ya 2 millones de seguidores, ¿no? Que el hombre podía apoyar lo que quisiera, aunque estuviera violando los preceptos de Dios, pero eso no lo hace correcto, porque hay una autoridad superior sobre los hombres sin importar el rango que ocupen en la vida, ¿no? Entonces, olvídate, la gente que estaba a favor de esta nueva ley, pues me brincó, ¿no? Y me tildaron de homofóbico, de intolerante, me dijeron, muérete, maldito perro, me dijeron de todo, ¿no? ¿Por qué atacas a los homosexuales? Cuando yo simplemente externé mi punto de vista, ¿no? Ni siquiera categoricé a nadie. Entonces, se está viendo un tipo de agresión por el otro lado ahora, de que si tú no estás a favor de esta ley, entonces eres homofóbico, intolerante. Y lo que a mí me ha dado tristeza, y te soy sincero, es que muchos cristianos han estado quedando callados porque no quieren que los categoricen con este tipo de adjetivos, ¿no? Entonces, en vez de externar su punto de vista, me quedo callado. ¿Por qué? Porque hay una agresión fuerte, y más ahora en las redes sociales, ¿no? El acoso sexual, el acoso tipo bullying, ¿no? En las redes sociales, porque tú no estás de acuerdo con un punto de vista, es muy fuerte, ¿no? Entonces se les hace fácil a la gente, tú sabes, empezar a acosar a otros que no están de acuerdo con tu punto de vista, ¿no? Entonces, a raíz de esto, muchos se quedan callados porque no quieren aparentar ser eso, ¿no? Exacto. Ahorita que nos platicabas, Eduardo, de tu historia, hablaste de un punto donde tú sentías y te diste cuenta que tu condición era una necesidad. Tú tenías una necesidad, ya sea que sea una necesidad de amor, de aceptación. ¿Qué te llevó a entender a ti en ese momento
teniendo esta conducta tal vez homosexual, ¿qué te llevó a entender que tenías una necesidad de cambiar? Te lo pregunto porque muchos no sabemos cómo ayudar tal vez a gente o amigos que conocemos que están en esta posición, ¿no? Pero si llegas a un punto de que esta es una necesidad que tengo, se abre una puerta de oportunidad, ¿no? Sí, en mi caso fui criado unos años dentro de la iglesia cristiana. Mis papás no eran cristianos, pero en un tiempo también Cristo les salió al encuentro. Estuve con un montón de necesidades y con un montón de vacíos, pero yo creo que lo principal es que me di cuenta que lo que yo sentía era incompatible con lo que me habían enseñado en la iglesia. Mis valores cristianos estaban en contraposición con aquello que yo sentía, las atracciones hacia personas del mismo sexo. Entonces yo sentía como una agresión de parte de la iglesia de decir, bueno, es que la iglesia pues me rechaza, o Dios no me ama y cosas así. Pero yo creo que no es que yo entendiera que necesitara cambiar, sino más bien yo amé a personas que estaban cercanas a mí, homosexuales obviamente, pero en un momento dado Cristo me salió al encuentro y su amor, el amor de Cristo, el amor de Dios expresado a través de las personas, fue tan profundo y fue mucho más grande que el amor que yo había encontrado, que dije, démosle una oportunidad a Dios. No es que yo le haya dado una oportunidad en el estricto sentido, es que Él me salió al encuentro y en su momento Él empezó a llenar vacíos, necesidades y cosas que yo no sabía que tenía, heridas y demás. Entonces fue, wow, el amor de Jesús es mucho más profundo que cualquier amor que haya encontrado, que quiero experimentarlo. Claro, y eso es algo, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque eso es algo que no hemos entendido todos. O muchos, el amor es el que el hashtag, ¿no?, de esta semana fue Love Wins, el amor gana. Sí, el amor gana, nada más hay que definir amor y gana, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de esto. Vamos rápidamente a una canción y regresamos. Si tienes alguna pregunta, mándanos tus preguntas, queremos contestar tus preguntas. Vamos con esta canción que se llama Ven Conmigo, Funky Redimidos y Jesús Adrián Romero. Vámonos. A veces el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús. Ignora nuestro mensaje, pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de condenar Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar abrazaba? Si el mundo rechaza a la iglesia y recibe a Jesús, seamos Jesús. Los cristales de tu auto, el espejo en que me miro, el humo en la ciudad es el aire que respiro, el sol me quema, el frío me fatiga, a veces paso días sin nada en mi barriga. Soy el mendigo que no tiene un hogar, el indigente. Para muchos que me ven, soy algo indiferente, pero si valgo algo y es otro mi destino, no me ignores. Mejor muéstrame el camino. La agenda de mi vida, moteles y burdeles, hombres de todos niveles, vacíos e infieles, diferentes pieles pagan por mi piel. Parezco miel, pero mi vida es amarga como hiel, pues me ven como un simple objeto de diversión. Quieren mi cuerpo, pero nadie piensa en mi corazón. Pero si creen que hay perdón para una prostituta, que alguien me enseñe la ruta. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. El humo, el polvo, el líquido en mis venas, pastillas que hacen que mi vida valga la pena. Sin darme cuenta me amarro a una condena, tratando de llenar mi vacío y nunca se llena. Soy codependiente de estupefacientes, drogadicto y vicioso, como dice la gente. Pero si existe algún doctor que pueda sanarme, dame la dirección en vez de señalarme. Yo he pintado mi cabello de muchos colores, he cubierto con tatuaje mis complejos interiores, ya perforé mi cuerpo y la adornado con metal.
Me miro en el espejo y ya no me siento tan mal. Lo que hay dentro de mí, yo quisiera cambiarlo, pero lo que hay por fuera, ¿cómo puedo borrarlo? Si hay algún lugar donde miran lo de adentro, te ruego que me digas dónde es, pues no lo encuentro. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores, no lo debes de dudar. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado, recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa, yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza, puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores, no lo debes de dudar, no, no. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado, recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa, yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza, puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejor. Qué bueno es saber que podemos acercarnos a alguien en los momentos más oscuros, más tristes, más confusos, y esta canción nos ayuda un poquito a entender que nunca estamos caminando solos, ¿no? Sino que hay alguien que siempre va con nosotros. Hablando de la homosexualidad, Jorge, me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo podemos ayudar? Porque en el fondo no queremos poner a toda la gente en una misma categoría, ¿no? Y que si ponemos a todo un grupo de personas en una categoría, no alcanzamos a ver al individuo. Jesús no ve categorías, Dios no juzga categorías, sino ama individuos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar con esta pared que hemos construido, ¿no? A veces como cristianos hemos construido la pared de el homosexual, pero no podemos ver más allá de esa categoría. ¿Qué podemos hacer, Jorge? Sí, yo creo que uno de los errores que comete la comunidad cristiana es que piensa que todos los homosexuales son iguales, y no es así. No todos los homosexuales son iguales. Algunos, por ejemplo, están confundidos sobre su identidad sexual, tienen miedo de ser homosexuales por algunos pensamientos que quizás han ocupado su mente. Otros, por ejemplo, han tenido una experiencia homosexual, quizás fueron abusados por un homosexual, quizás tuvieron una experiencia homosexual de niños, pero ha sido una experiencia, ¿no? Otros quizás tienen, por ejemplo, sentimientos bisexuales, ¿no? Especialmente cuando uno va creciendo, su orientación sexual todavía no es bien cementada, entonces puede tener atracción hacia hombres y hacia mujeres al mismo tiempo, ¿no? Y hay otros, que este es el grupo que la iglesia tiende a olvidar, y es algunos que son sufridores silenciosos. Y estos son los hombres y las mujeres que han tenido un encuentro homosexual y que quizás han disfrutado la experiencia, ¿no? Pero por dentro saben que no es lo correcto. Por dentro están esperando que algún día puedan alejarse de eso para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una lucha, hay una guerra en sus espíritus, ¿no? Una lucha interna, y por consiguiente sufren en silencio. Entonces vamos poniéndolos, por ejemplo, en un lugar de un joven, no sé, de 17, 18 años, que siente una fuerte atracción erótica hacia otro hombre, ¿no? Y no sabe por qué siente esa atracción, no la comprende y no quiere sentir eso. Tiene una experiencia homosexual. Entonces todos sus amigos están hablando de mujeres, de chicas, pero él no está interesado en las chicas. Trata de cambiar, así que comienza, no sé, a salir con mujeres, pero esos pensamientos siguen ahí. Entonces de repente comienza a culpar a Dios por su identidad sexual, porque después de todo hay muchas personas allá afuera que le dan así te hizo Dios, ¿no? De manera que, ¿qué pasa? Que tiene miedo, se siente solo, se siente que está viviendo una mentira. Entonces su interior grita por ayuda, ¿no? ¿Y dónde corre por auxilio? ¿Dónde corre un jovencito de 16, 17 años? ¿A dónde va? ¿Va con sus papás? Digo, ¿qué tan comprensivos serán sus papás? Después de todo no quiere defraudar a sus padres, ¿no? ¿Con quién va? ¿Va con su pastor? Quizás puede ir con su pastor, pero probablemente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que he escuchado desde el púlpito es condenar el comportamiento de estos pervertidos, ¿no? Entonces, ¿a dónde va? ¿Con sus amigos?
¿Cuántos jóvenes de 16 años van a ser compasivos con sus preguntas, con sus inquietudes, ¿no? De manera que, ¿qué pasa? Que lo guardan, se lo tragan por dentro, en su interior, hasta que finalmente alguien que sí es comprensivo, que alguien que sí es compasivo llega a su ayuda, y por lo regular es un homosexual, ¿no? Un homosexual que le dice, sí, todo va a estar bien, es normal, yo te entiendo, yo también pasé por eso, sé exactamente cómo te debes sentir. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos necesitan el amor y comprensión que todo el mundo necesita, y hasta quizás un poco más, ¿no? Pero este sufridor silencioso es arrollado por este estilo de vida. Es por eso que es imprescindible que podamos distinguir entre un declarado homosexual y aquellos que batallan con la homosexualidad, ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia comete el error de pensar que todos son homosexuales activistas pro-gay, ¿no? Determinados en que están a forzar los valores en la sociedad a través de la intimidación, las estrategias políticas, pero no, hay sufridores silenciosos y hay otra agenda homosexual que son los defensores militantes, ¿no? Los defensores militantes sí son los que están empujando la agenda homosexual, que quieren adoctrinar a los niños hacia un estilo de vida homosexual, ¿no? Pero no todos los homosexuales son iguales. Entonces el error que comete la iglesia es poner a todos los homosexuales en la misma categoría, ¿no? Correcto, un poquito con esta línea, con esta idea que estás planteando, Jorge. Eduardo, muchas veces en la iglesia tenemos una línea con la cual nos defendemos, ¿no? Y llega alguien con alguna postura homosexual o con alguna práctica homosexual y hay una línea que siempre decimos, ¿no? Como para marcar nuestra distancia, decimos, yo amo al pecador, pero no al pecado. Creo que esta es una frase que ha confundido a mucha gente porque no nos lleva a ningún lado, ¿me explico? Y me gustaría preguntarte, ¿será que muchos de nosotros tenemos nos comportamos un poco homofóbicos ante esta gente que automáticamente ponemos una barrera en la cual no les ayuda a ellos para nada? Sí, yo creo que sí, yo creo que una parte de la iglesia, no digo que todos, porque en la iglesia de Cristo hay de todo, pero yo creo que hay ciertos cristianos que han sido homofóbicos y la homofobia es pecado. Y en este sentido tenemos que aclarar que por lo menos creo que aquí habemos cristianos que no pertenecemos a ese sector, que no somos homofóbicos. La homofobia en ese sentido significa tener miedo, odio o vergüenza de los homosexuales, y no, les amamos tan profundamente que queremos que conozcan al Cristo al que nosotros conocemos, que tengan un encuentro personal con Él y que transforme sus vidas como ha transformado las nuestras. Estamos en contra, por supuesto, de la homofobia, de los crímenes de odio y de la discriminación de cualquier tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si hemos experimentado odio, vergüenza o miedo hacia los homosexuales, tenemos que arrepentirnos, porque eso es pecado. Dios nos ha llamado a amar, claro, sin transigir con nuestros valores, pero Dios nos ha llamado a amar. Cuando se da esa línea de sí, amo al pecador, pero no al pecado, pues yo creo que la gente lo entiende que hay ahí una barrera. Entonces yo creo que lejos de decir más bien esa línea, digamos, amamos al pecador, como Cristo lo amó, y de qué maneras prácticas estoy demostrando mi amor. Ya sabemos que Dios aborrece al pecado, pero quitemos eso. Nosotros no estamos para aborrecer el pecado, ese es Dios. Nosotros estamos para amar a las personas y mostrarles a Cristo. Y la pregunta que dejaríamos al aire es, ¿en qué maneras prácticas la iglesia, las familias o como personas estamos amando a los homosexuales? El asunto es si odiamos el pecado, nos medio odiamos a nosotros mismos. Porque a lo mejor es un pecado distinto el que nosotros tenemos, sin embargo, no tenemos... ¿Qué es lo que decía Jesús, no? Mira, antes de aventar la piedra, ¿por qué no miras un poquito hacia adentro, no? Nada más que como ha sido un pecado que ha causado un revuelo social, nos defendemos un poquito de eso. Nos escriben aquí nuestros amigos de Latido de Vida, les mandamos un saludo, y ellos tienen una pregunta y me gustaría que tanto Jorge como Eduardo la puedan contestar. La pregunta es esta: si el propósito es ayudar a un homosexual, ¿cómo podemos como iglesia captar su atención y ayudarles? Timmy, déjame responder rapidito. Yo creo que el error que comete la iglesia también es de que tiende a amplificar o exagerar el pecado de homosexualidad. ¿Sí me explico?
Exacto. O sea, lo tiende a ver como lo más horrible del mundo, cuando Dios lo alista con otro pecado como el adulterio, como las borracheras, como el mentir. Me explico, pero eso no lo vemos así. Entonces, como que lo tiende a amplificar, exagerar, cuando Dios lo ve como cualquier otro pecado, ¿no? Y la iglesia entonces por eso tiende a ser estas, como decía Eduardo, tiende a ser homofóbica, tiende a veces hasta a odiar al homosexual cuando lo que necesita es amor, ¿no? Entonces yo no entiendo, yo no sé por qué la iglesia hace esta distinción. Exacto. Sí, una de las cosas que decías, bueno, ¿cómo llamar su atención? Como llamamos la atención de cualquier otra persona, ¿verdad? Yo creo que, como dijera alguien por ahí, todos nosotros como cristianos somos fariseos en vías de recuperación. Y todos somos pecadores redimidos por gracia. Entonces no tenemos autoridad moral para juzgar a nadie en el sentido de su pecado. ¿Cómo llamar su atención? Pues simplemente compartiendo lo que Cristo ha hecho con nosotros y practicando el amor. Amar a las personas sin etiquetarlas. Te amo y punto, así como Cristo me amó. Incluso Cristo murió por cada uno de nosotros sabiendo que quizá muchos de nosotros le íbamos a rechazar. Y el estándar de Dios es ama a los demás como Cristo amó a la iglesia. Así debemos amar a las personas, presentarles a Cristo, ser luz en medio de la oscuridad, ser personas sanas, tener matrimonios sanos, tener familias sanas, tener iglesias sanas, y cuando la gente vea la luz en medio de la oscuridad, se va a acercar a la luz y va a decir, ¿qué está pasando aquí? Estoy siendo deslumbrado por esa luz. Y cuando se acerquen, van a ver que la luz no es nuestra, que la luz es Cristo, y entonces nosotros vamos a ser capaces de dirigirlos hacia Cristo. ¿Qué podemos hacer con base en las dos respuestas que acaban de dar? ¿Qué podemos hacer con un homosexual que no ve su comportamiento ni como pecado, ni como algo equivocado? Porque esa es la postura. Nos encontramos con gente todo el día que... ¿Cómo les podemos comunicar sin agredir que están mal? Porque ellos desde su punto de vista, desde su vida, no lo ven absolutamente mal. Ellos no necesitan un cambio, no necesitan otra opción, no les interesa Dios en sus vidas, sino todo lo contrario. Sin embargo, un poco tomando de sus respuestas, queremos ayudarles, queremos que vean el amor de Dios. ¿Qué podemos hacer con alguien que no le interesa a Dios, no le interesa cambiar su estilo de vida? Sin embargo, nosotros tenemos una carga por ayudarles. Jorge, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que tenemos que analizar desde el punto de vista de cualquier otro pecador, ¿no? O sea, no hay que hacer distinción de así como hay gente que es pecadora y está viviendo en adulterio, y es pecadora y está viviendo una vida homosexual, o es pecadora y es una persona mentirosa. O sea, todas esas personas necesitan del amor de Cristo, como decía Eduardo, ¿no? Entonces es predicar todo el consejo bíblico de Dios, ¿no? De que estoy alejado de Dios, necesito su perdón, necesito que Él me remida, que yo voy a ser una nueva criatura para poder empezar a cambiar mi estilo de vida pecaminoso, ¿no? Ya sea homosexualismo, sea adulterio, sea mentira, sea robar, sea lo que sea, ¿no? Entonces necesitamos seguir predicando el consejo completo de Dios, ¿no? De que en mí hay un pecado, ¿no? Que necesito ser perdonado. ¿Por qué? Porque yo me quedo corto del estándar glorioso de Dios todos los días, ¿no? Yo necesito de su gracia, necesito de su amor, necesito de su perdón, ¿no? Entonces para mí es eso, ¿no? Empezar desde la iglesia, desde nuestros púlpitos, empezar a predicar todo el consejo de Dios. Sí, estoy completamente de acuerdo con Jorge. Para la gente que ni siquiera cree en Dios, sencillamente lo que hacemos con todas las personas, independientemente de su condición, de su preferencia, de cualquier cosa, oramos por ellos. Señor, que tu luz les resplandezca. Señor, que tu amor les inunde. Señor, sal a su encuentro, que ellos puedan ser salvados, porque son personas que reflejan tu dignidad. Son personas por las cuales tú moriste, por las cuales Cristo murió. Entonces, Señor, alcánzales, resplandéceles, que tu luz sea penetrando en sus pensamientos, en sus emociones, que tu Espíritu Santo sea convenciéndoles de pecado, de justicia, de juicio. Pero esa es la labor del Espíritu Santo. Nosotros oramos por ellos, les mostramos el amor en maneras prácticas, y el otro lado son los cristianos. ¿Qué hacer con aquellos cristianos que creen en Dios, que están en las iglesias luchando en secreto? Cristianos que obviamente creen en Dios, que la Biblia es su regla de fe y conducta, que han vivido esa vida. Perdón que te interrumpa, no sé si con tu organización tengan alguna cifra de cuántos cristianos o qué porcentaje
está viviendo eso. Yo me imagino que es mucho más de lo que pensamos, ¿no? De cristianos que están luchando en secreto, y cómo podemos acercarnos a ellos sin saber que son ellos, ¿me explico? Sí, bueno, la idea es que con aquellos cristianos que los valores cristianos, sus valores bíblicos están en contra de lo que ellos están viviendo y en contra de lo que ellos sienten, ¿cómo ayudarles? Aquellos que desean dejar atrás un estilo de vida homosexual, que tienen la opción, que desean dejarlo. Entonces, para ellos hay ayuda. ¿Cómo les ayudamos? Bueno, ya hablaremos un poquito más de eso. Lo que decías, bueno, ¿qué porcentaje? El porcentaje de homosexualidad en el mundo está alrededor de entre un 2 y un 4%, en promedio alrededor de un 3%. La iglesia sí es un fiel reflejo más o menos de la sociedad. Estamos hablando de que también en la iglesia hay entre un 2 y un 4% de personas que batallan con su sexualidad. Si tenemos una iglesia de 100 miembros, estadísticamente tenemos entre 2 y 4 miembros de nuestra iglesia que están batallando con la homosexualidad. Si te reúnes en una iglesia con 1000 miembros, estamos hablando de entre 20 y 40 personas que están batallando en secreto con todo esto. Hay algo que me gustaría preguntarles. Antes de eso, vamos a ir con una canción. Esta canción está en inglés, te invito que luego la busques la traducción. Esta canción se llama Flawless y habla de cómo nosotros como individuos tenemos muchos detalles en nuestro en contra, tenemos muchos defectos, tenemos muchas debilidades, pero hay un momento cuando te encuentras con la cruz de Cristo, todos tus defectos son borrados, todas tus debilidades son hechas a un lado, todo tu pasado oscuro es perdonado y somos irreprochables. Esta canción se llama Flawless de Mercy Me. Regresando, tenemos ya algunas preguntas que queremos hacer por ahí. Vámonos. Buena nueva. Then like a hero takes the stage when we're on the edge of our seat saying it's too late. Well, let me introduce you to Amazing Grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made. Has made you flawless. Has made you flawless. No matter the hurt or how deep the wound is, no matter the pain, still the truth is the cross has made you flawless. Could it possibly be that we simply can't believe unconditional kind of love would be enough to take a filthy wretch like this and wrap him up in righteousness? But that's exactly what he did. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made you flawless. Deep
Ahí está. Estamos de regreso con este programa especial hablando del homosexualismo y el cristianismo. Hay algunas preguntas que nos están llegando, tratando de ser más intencionales en el tema. Y quiero hacer esta pregunta a Eduardo. Nos escribe alguien, no voy a mencionar su nombre porque nos lo mandó por inbox, pero él hace la siguiente pregunta. Eduardo, la pregunta es esta. Hace poco me pidió ayuda un homosexual y me preguntó si era malo masturbarse. Creo que el fondo de la pregunta habla de muchísimo más, ¿no? Desde que el punto de vista de que el homosexual pida ayuda. ¿Qué le puedes decir a este joven que dice, hace poco me pidió ayuda un homosexual y me preguntó que si era malo masturbarse? Sí, pregunta pequeña y respuesta larga. Yo creo que en nuestra página de internet www.exoduslatinoamerica.org pueden buscar artículos que hablan justamente sobre el tema de la masturbación. Y de manera general lo que puedo decir es que cualquier actividad sexual fuera del matrimonio monógamo heterosexual es pecaminosa. Entonces, el deseo de Dios es que tengamos dominio propio, el deseo de Dios es que respetemos nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo, y entonces cuando hay masturbación, justamente habla de que no estamos cumpliendo con ese diseño de Dios. Es sexo en solitario y Dios diseñó la sexualidad para disfrutarse. La sexualidad es un regalo de Dios. La sexualidad es pensar en fiesta, colores, olores, sabores, una fiesta de placer. Un reflejo de la gloria de Dios dentro del contexto del matrimonio monógamo heterosexual. Entonces vayamos al libro de Cantares y vemos ahí que hay un montón de expresiones de afecto sexual físico, erótico. Es una idea de Dios y la masturbación no cumple con ese diseño, con lo que Dios quiso intencionalmente para en este caso la pareja, el esposo y la esposa. Entonces, ¿es malo masturbarse? Pues desde ese punto de vista de Dios, lo que dice Dios acerca de ¿para qué nos diseñó? Sí. Hay muchas formas de ayudar, pero básicamente, nos extenderíamos mucho más, ¿no? Claro. Jorge, estaba ahorita, me eché un clavado mientras estaba la canción en tu página y los comentarios, vi los comentarios que te leyeron y que te empezaron a escribir. Hay algunos que me llaman un poco la atención, pero mi pregunta es esta, para ti específicamente, Jorge. ¿Qué podemos hacer para acercarnos a un homosexual sin que él nos pida ayuda? Híjole. Bueno, honestamente yo lo veo complicado porque, número uno, ¿cómo vas a saber que necesita ayuda, no? A lo mejor él quiere vivir su estilo de vida y no ha llegado a ese punto de su vida donde ha tocado fondo, donde ha encontrado, tú sabes, ese vacío, ¿no? En su interior, donde requiere ayuda, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía Eduardo, ¿no? Es muy importante y lo sigo recargando porque aquí lo que nos debe marcar y regir es el amor al prójimo, ¿no? O sea, seguir amando a las personas, independientemente de que sean homosexuales o cualquier otra cosa, ¿no? El amor de Dios yo creo que es el que nos va a acercar a las personas, el que va a demostrar que somos hijos de Dios, al no juzgarlos, al no condenarlos, y posiblemente a través de eso y a través de la obra obviamente del Espíritu Santo, esa persona se pueda abrir con nosotros y buscar esa ayuda que tanto busca, ¿no? Para que no sufra en silencio, ¿no? Si es que se trata de una persona que está batallando y luchando con esta tentación y con este pecado, ¿no? Correcto. Hay un tema que me gustaría que lo platicáramos. Hay varias razones o mecanismos en los cuales los homosexuales se refugian. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, tengo una descompensación hormonal. O otra de sus excusas o de sus refugios es, lo que pasa es que yo nací con yo nací siendo homosexual. ¿Puede ser posible? No, o sea, no hay ninguna evidencia científica, biológica, hormonal o genética que corrobore esa afirmación. Las personas no nacen gay. O sea, no hay un no hay un gen gay, ¿no? De hecho, todos los estudios que han hecho en medicina desde las grandes universidades y grandes, tú sabes,
investigaciones, ninguna ha corroborado que las personas nazcan gay. Entonces las preferencias sexuales se aprenden, tienen su origen obviamente en el cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a diferencia de los animales, que son criaturas distintas, ¿no? El sexo para los animales es puramente un instinto y lo expresan a través de sus reflejos y sus deseos, ¿no? Pero los humanos no, los humanos somos diferentes. El deseo sexual opera en la corteza, donde están las capas del cerebro, y haciendo todo lo que aprendemos toma lugar. Aprendemos cómo, cuándo, dónde y si vamos a darle o no expresiones a nuestros deseos sexuales, ¿no? Entonces, cuando se trata de sexo, no somos impulsados por instintos como los animales. No somos la suma total de nuestras hormonas. Entonces, las preferencias sexuales están implantadas dentro de nuestra mente y son alimentadas y fortalecidas por nuestros pensamientos y por nuestras acciones. Entonces, en otras palabras, estas preferencias sexuales son programadas en nuestras mentes, ¿sí? Nosotros somos responsables por y tenemos el poder de tomar decisiones. Entonces, cada decisión afecta a posteriores deseos, a posteriores impulsos. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra mente, ¿no? Nuestra mente puede determinar lo que es una estimulación apropiada y la inapropiada. Y te doy un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Por ejemplo, un ginecólogo puede examinar los órganos femeninos todo el día de una mujer, obviamente, sin ninguna reacción sexual. Y después llegar a su casa y excitarse al ver a su esposa en un vestido de noche. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso que una enseñanza sólida de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, es imperativo para el desarrollo sexual de nuestros hijos. Claro. Hay una pregunta que nos está llegando aquí. Antes de eso me gustaría mandar saludos. Hay algunos que nos están escribiendo desde Panamá. Nos escribe Bobby, un fuerte aplauso para un abrazote a Bobby que nos escucha desde Panamá. Está Oscar Galindo también por ahí que nos está mandando algunos comentarios. Pero Eduardo, nos está llegando una pregunta de una chica que creo que podría arrojarnos buenas respuestas. La pregunta es esta: ¿la homosexualidad es una enfermedad mental o un problema emocional? La homosexualidad, siendo como un poquito más técnicos, más académicos, es un constructo social. No es una enfermedad, tampoco es una decisión. No podemos decir que la persona hizo una elección. Hoy me levanté con el pie izquierdo y decidí de ser gay. No es así. La identidad sexual es un constructo social, es algo que se va construyendo por medio de las experiencias, por medio del conocimiento, por medio de la autopercepción, de la crianza, lo que vamos encontrando en el camino, y entonces llega un momento en el que uno se ve involucrado en toda esta parte de la identidad y defino qué es lo que quiero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hay que recalcar que, tal y como decía Jorge, ¿verdad? No es algo de nacimiento, no hay ningún estudio científico que lo avale, no hay nada de esa parte. Entonces, puede haber alguna predisposición en este caso para algunas enfermedades, ahí sí, por ejemplo, la diabetes, el cáncer y demás. Eso no significa que nos vaya a dar cáncer o que nos vaya a dar diabetes, hay una predisposición, pero al final de cuentas uno elige un estilo de vida saludable y demás, pero no hay algo así como una enfermedad, no podemos considerarlos como enfermos mentales, no es así. Ya la APA en 1973 lo quitó de la lista de los desórdenes mentales. Fue una decisión más política que científica, y entonces está a debate, pero hoy no estamos para hablar acerca de eso. Y entonces yo creo que si se pone en la mesa de que es una enfermedad, hay gente que va a empezar a llamarles enfermos. No es así, no son gente enferma. Yo creo que son personas que necesitan ser amados, que necesitan ser abrazados, que necesitan ser afirmados en su identidad, en su hombría, en su masculinidad, en su feminidad, y la iglesia tiene una oportunidad única de resplandecer en medio de esas necesidades y satisfacer esas necesidades, abrazar con los brazos de Jesús, amar con el amor de Jesús, afirmar con lo que Cristo nos ha dado. Jorge, nos llega una pregunta que dice así, y creo que es una pregunta que alguien nos hace desde lo más profundo de su corazón. Dice: ¿por qué será que la gente, siendo cristianos, se vuelven homosexuales? Híjole, yo creo que como comenzaba Eduardo, ¿no? Es una cuestión externa, ambiental, no interna, ¿no? Entonces yo creo que hay
en todos los estudios han visto 3 elementos muy comunes de las personas que se inclinan al homosexualismo, ¿no? Y uno de ellos son los padres ausentes, ¿no? Los hijos homosexuales describen a sus padres como distantes, como hostiles, como injustos, describen a sus padres como exigentes. De hecho, 4 de 5 homosexuales adultos reportan que sus padres estuvieron física o psicológicamente ausentes en casa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que les faltó una imagen fuerte, una imagen sana de lo que es un hombre, y por consiguiente su identidad sexual llegó a ser confundida, ¿no? Entonces, en el proceso de esa confusión, alguien llegó a sus vidas y les dijo: yo te entiendo, déjame ayudarte, ¿no? Pero una de las razones es que es de los papás ausentes, ¿no? Otra característica o otra razón sería que una madre dominante y protectiva, ¿no? Entonces, padres ausentes o pasivos casi siempre son acompañados por una madre sobreprotectora y dominante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño se identifica con su mamá y asume su papel sexual. Entonces, si la madre, por ejemplo, odia a los hombres, o si ha pasado por algún divorcio y le comunicas eso a su hijo, lo puede hacer vulnerable a las tentaciones homosexuales, porque no quiere ser de los hombres que odia a su mamá, ¿no? Entonces, esa es otra razón, ¿no? Y obviamente la tercera, que sería, como comentaba Eduardo, ¿no? La explotación sexual, el abuso sexual, ¿no? Unas experiencias a una temprana edad, donde un niño se ha abusado sexualmente, eso también puede crear bastante confusión, lo cual llevarlo a una vida de homosexualismo, ¿no? Aquí hay otra pregunta, Eduardo, dice, ¿cómo identificar a un homosexual encubierto en la iglesia? ¿Cómo identificar a un homosexual encubierto en la iglesia? Híjole, es una pregunta difícil. Afortunadamente no hay nada que defina fisiológicamente a una persona que sea homosexual. Yo veo esta pregunta desde 2 vertientes, ¿no? Pero la que me gustaría aclarar aquí es que quizá cómo podemos identificar desde lejos una persona que necesita ayuda. No se puede, no hay como que tú volteas y tienen la cabeza más grande, la nariz más pequeña. No hay nada de eso, tampoco hay nada en cuanto a comportamiento. ¿Cómo identificarlo? Pues no, es bien difícil. Si la persona no se abre, si la persona no comparte, es bien difícil como adivinarle, ¿no? No tenemos el don de adivinación, y aparte de la adivinación es pecado, ¿no? Yo creo que más bien ahí lo que tenemos que hacer es simplemente amar a todas las personas, darles confianza, ser confidentes, ser personas confiables para los demás, escucharlos, a cualquiera, independientemente de su problema. Cuando las personas nos vean y vean que somos personas confiables, se van a acercar con nosotros. Oye, mira, me he fijado que pues eres una persona que ama, una persona en quien se puede confiar. Me pasa esto. Soy homosexual o estoy batallando con mi identidad sexual. ¿Qué puedo hacer? Hasta que la persona se abra, entonces ahí podemos nosotros identificar una necesidad. Jorge, nos escriben desde Colombia y nos hacen una pregunta muy concreta, muy simple, y la pregunta es esta: ¿existe cura para el homosexual? Totalmente, yo creo que más que la cura, yo creo que existe obviamente que el homosexual puede cambiar su estilo de vida, ¿no? Muchos homosexuales se han recuperado. Entonces, afirmar que, por ejemplo, un homosexual no puede cambiar es mismo que afirmar que un ladrón no puede cambiar, o que un ladrón se verá un ladrón para siempre, ¿no? Pero definitivamente se pueden salir del estilo de vida homosexual, ¿no? Obviamente hay un proceso, hay que, tú sabes, hay que llevar a cabo todo un proceso de restauración sexual, de identidad sexual, pero sí se puede, ¿no? Y además yo creo que el poder de Dios tiene el poder para cambiarnos a todos, independientemente de nuestro pecado, ¿no? Podemos ser lavados, podemos ser justificados y podemos ser santificados. Claro. Hay un par de cosas que me gustaría hablar en este último bloque. Vamos rápidamente con la última canción de este especial y regresando vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionamos ante una doble agresión? Nosotros agredimos, nos agreden. ¿Cómo reaccionamos a esto? Y tengo una pregunta más, así que no se desconecten. Regresando al último bloque de este programa especial, vámonos con lo que el mundo necesita. Ella se llama Edith Sánchez. Buena nueva. Se apagaron, el dolor y el hambre han
esperanza en un destino se quedó. No puede ser que seamos tan indiferentes, que no ves un granito de tu fe para esta tierra renacer. Amor, lo que el mundo necesita es amor, una nueva ilusión, torna del corazón. Amor, lo que el mundo necesita es amor, no tengas miedo a dar, seguro que Dios mirando está. Vagan por el mundo sin saber a dónde ir, ni siquiera saben si mañana han de vivir. No puede ser que seamos tan indiferentes, que no ves un granito de tu fe para esta tierra renacer. Amor, lo que el mundo necesita es amor, una nueva ilusión, torna del corazón. Amor, lo que el mundo necesita es amor, no tengas miedo a dar, seguro que Dios mirando está. Mirando está. El amor todo lo puede. El amor vencerá. El amor todo lo puede. El amor vencerá. Amor, lo que el mundo necesita es amor, una nueva ilusión, torna del corazón. Amor, lo que el mundo necesita es amor, no tengas miedo a dar, seguro que Dios mirando está. Justo amor. Lo que necesita el mundo hoy es amor, y amor genuino, amor real. Estamos teniendo una conversación extraordinaria esta noche con Jorge Cota, que se encuentra en Miami. Nos está platicando un poquito su experiencia desde allá, y tenemos aquí en el estudio a Eduardo Cadena, que es un especialista en el tema del homosexualismo. En las últimas semanas se ha dado una confrontación muy fuerte en las redes sociales para la gente que defiende y la gente que está en contra, y se ha tornado algo agresivo, ¿no? La agresión no va a ayudar a resolver absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer ante esta agresión? ¿Qué podemos hacer para desescalar esta agresión? ¿Qué piensas, Jorge? Ya que a ti te tocó ser agredido fuertemente. Mira, yo siempre he dicho que debemos hablar nuestra postura, y obviamente desde mi punto de vista la verdad en la cual yo creo, que es obviamente la verdad de la santa palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde se basa en la mayoría de mis posturas, ¿no? Que es lo que dice la Biblia al respecto sobre diferentes temas, en este caso en particular el homosexualismo, ¿no? Entonces yo siempre hablo la verdad en amor, nunca con la intención de ofender, ni avergonzar, ni ridiculizar, ni nada por el estilo. Yo simplemente hago mi postura en amor. Obviamente hay gente que no le parece y me critica y me condena y me dice de todo, ¿no? Pero yo soy firme, ¿no? Yo soy firme, y si eso significa que voy a ser agredido a través de las redes sociales, pues eso es lo que significa, ¿no? Pero yo no me voy a quedar callado cuando Dios me manda a hacer estar firme en ciertas posiciones, ¿no? Algo que yo noté obviamente a través de todo controversia que se armó, fue que muchos cristianos se quedaron callados por temor a que los criticaran o que les dijeran homofóbicos, intolerantes y un sinnúmero de adjetivos, ¿no? Entonces, en vez de ellos, sabiendo qué es lo que dicta la palabra de Dios,
que está en contra de este tipo de relaciones matrimoniales se quedan callados, ¿no? Por temor, ¿no? Entonces, para mí eso, te digo sinceramente, que es muy triste cuando miles de personas, de cristianos alrededor del mundo, están siendo asesinados por su fe, y a nosotros nos volvemos cobardes porque nos van a decir 3 adjetivos que no nos gustan en las redes sociales, ¿no? Claro. Sí, yo creo que aquí la agresión también se da porque como cristianos nos hemos equivocado al querer encajonar al mundo a que se comporten con valores cristianos. El mundo es mundo. Y en el mundo, pues obviamente se comportan con los valores que quieren. El mundo define su estilo de vida como quiere. A veces le pedimos a la gente del mundo que no conoce ni de Cristo que lleguen sexualmente puros al matrimonio, que no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Queremos encajonarlos en los valores cristianos en los cuales nosotros creemos y defendemos porque están en la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y conducta. Y no es así. El mundo y el cristianismo son incompatibles. Entonces desde ahí simplemente veamos como de, bueno, ellos están en el mundo y nosotros queremos simplemente resplandecer como las tinieblas lo hacen, como la luz lo hace en medio de las tinieblas. Entonces no los encajonemos, nadie nos está robando nuestros valores cristianos. En la Biblia Dios instituyó el matrimonio como la unión entre uno esposo y su esposa. Jesús lo reafirmó en Marcos 10 del 6 al 8 y en Mateo 19 del 4 al 5. El más alto ideal de Dios no es el matrimonio. El más alto ideal de Dios es el amor. Y el mayor mensaje de amor que tenemos es Cristo muriendo en la cruz. Entonces, frente a la cruz, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, ni Dios nos pidió que cambiáramos. Él murió pensando que muchos de nosotros lo íbamos a rechazar. Entonces, hagamos nuestro el estándar de Cristo. Amemos al mundo, aunque el mundo no quiera cambiar. Tarde o temprano ese amor va a ser como la gota en la roca, ¿verdad? Va a abrir camino, va a saciar necesidades, el Espíritu Santo va a llenar vacíos, el Espíritu Santo va a traer orden en medio del caos. Entonces sigamos amando. El amor vence, el amor cubre multitud de fallas y de pecados. En verdad, nos toca ahora dar pasos contundentes, nos toca ahora dar pasos fuertes, pasos firmes. Como dices, Jorge, no podemos por una presión social dejar de verbalizar la verdad que nos ha transformado, la verdad en la que creemos. Lamentablemente estamos llegando rápidamente al final de este programa. Quiero nada más recordarles, mañana vamos a repetir este programa a las 2 de la tarde y a las 9 de la tarde. Si tú nos estás escuchando y alguien que le interesa el tema o alguien que le pueda ayudar a esta conversación, mañana a las 2 y a las 9 vamos a estar repitiendo el programa, y por cualquier otra cosa va a estar ahí en nuestro portal Buena Nueva MX. Ahí vamos a tener el programa para cuando tú quieras. Pero ¿qué podemos hacer hacia adelante? ¿Cómo podemos dar pasos firmes en tiempos tan confusos, tan difíciles? Eduardo, ¿qué nos puedes ayudar para cerrar todas estas ideas, para cerrar esta conversación? ¿Cómo podemos caminar hacia adelante? Y después escuchamos a Jorge. Ok, yo creo que ha habido como un montón de confusión, un pánico en algunas personas. De repente la gente no sabe para dónde ir. Entonces yo creo que buscar el rostro de Dios. Nosotros estamos convocando en Exos Latinoamérica un tiempo de 21 días de ayuno y oración para buscar específicamente 3 cosas: la voluntad de Dios, el rostro de Dios y la estrategia de Dios. Necesitamos una estrategia para saber cómo responder ante el mundo. Necesitamos una estrategia para saber cómo mostrar al mundo el amor de Jesucristo en formas prácticas. Necesitamos una estrategia como iglesia para saber justamente eso, cómo seguir hacia adelante. No es fácil construir esa respuesta ahora, pero quizá más adelante vamos a tener más respuestas. No pretendemos saberlo todo, pero lo que sí es que como cristianos pienso que hemos idolatrado el tema del matrimonio. El matrimonio es algo buenísimo, por supuesto que sí. El matrimonio entre un esposo y una esposa. Pero lejos de defender el concepto de matrimonio, yo creo que debemos vivir como personas, como matrimonios sanos, como familias sanas, como iglesias sanas. Porque cuando la gente vea que nosotros hay algo genuino y la gente esté herida y sedienta
van a correr a las aguas de Jesús, van a correr a lo que ellos consideran que es un estándar, y entonces van a decir, ¿cómo le hago? Ayúdame, camina conmigo la milla extra, muéstrame al Jesús que está en tu vida. Entonces yo creo que necesitamos comprometernos a vivir en una cultura del matrimonio bíblico, siendo una luz auténtica en medio de la oscuridad. Jorge, ¿qué piensas? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos debe llenar de esperanza? Dando pasos firmes, contundentes y muy puntuales para los tiempos que nos tocó vivir. Yo creo que Jesús lo dejó bastante claro, ¿no? De que el bien siempre va a sobresalir sobre el mal, ¿no? Y definitivamente, como lo comentaba en un principio, ¿no? Hay dos grupos y eso es la distinción que yo quería hacer más bien esta noche, ¿no? Que están los sufridores silenciosos y están los defensores militantes que están empujando toda esta agenda homosexual y el matrimonio gay, y consideran que las relaciones homosexuales son mejores que las heterosexuales, ¿no? Entonces hay que saber, yo creo que entender y saber distinguir estos dos grupos, ¿no? Porque a veces ponemos en una categoría a todos y los condenamos a todos y no hacemos esta distinción. Yo creo que la iglesia comete ese error. Entonces el primer punto sería ese, ¿no? Hacer esta distinción en que sí hay una lucha contra los defensores militantes con la agenda homosexual, y ahí es donde la iglesia no se puede quedar callada, tiene que levantarse y hablar la verdad en amor, ¿no? No quedarnos callados, no intimidarnos, no acobardarnos. Yo creo que eso es lo que tenemos que ser, la sal y luz en medio de todo este movimiento de la agenda homosexual. ¿Por qué? Porque ¿tú crees que la agenda homosexual se va a quedar ya contenta con esto, con la aprobación del matrimonio homosexual? No, es el comienzo apenas. Ellos van a empezar a querer adoctrinar a nuestros hijos, ¿no? A través de las escuelas, a través del currículo escolar. ¿Para qué? Para que acepten el matrimonio homosexual como si fuera algo normal y muy bien, y el fin de todos ellos es hacer un lado hacer un lado a Dios, ¿no? Y hacerse una sociedad liberal. Ese es su fin, ¿no? Y no se van a alcanzar hasta lograrlo, ¿no? Entonces, hacia ese grupo hay que hablar la verdad en amor, hay que ser firmes en nuestra convicción, no acobardarnos. Pero también está el otro grupo, ¿no? Que está batallando con su identidad sexual, con experiencias sexuales, están sufriendo en silencio, y ahí es donde tenemos que reflejar aún más el amor de Dios, ser más compasivos con ellos. ¿No? Como decía Eduardo, ¿no? Todo eso que él comentó, abrirle las puertas, amarlos, aceptarlos, ser compasivos en vez de no traer condenación o llamarlos ser homofóbicos o cosas así. No, nada de eso, ¿no? Simplemente hablar la verdad en amor, y sobre todo, yo creo que la marca del verdadero creyente, lo dijo Jesús, era el amor, ¿no? Al final del día, debemos nosotros ver que detrás de toda problemática, de todo pecado, hay una persona. Hay una persona que necesita encontrarse con la cruz de Jesús. Hay una persona que necesita encontrarse con la realidad de que Dios realmente los ama. Dios no está esperando que cambies de un día para otro. Dios no está esperando que seas transformado de una manera mágica. Él te ama así como eres, y nosotros debemos convertirnos en una extensión de ese amor. Me quedo con la idea de tu historia, Eduardo, que llegaste a una congregación, alguien te dijo, ¿sabes qué? Tal vez no tengo la respuesta, tal vez no tengo cómo ayudarte, pero te amo, te voy a abrazar, voy a estar contigo. Y creo que esa es la responsabilidad que nos queda, en lugar de nosotros tener la razón, porque muchas veces defendemos tanto nuestra razón que nos equivocamos. Entonces, en lugar de ponernos en una posición de tener tanto la razón, debemos llegar a un punto de amar y entender eso. Una pregunta más para irnos. Hay una pregunta que nos hacen desde Nicaragua, y la pregunta es esta. ¿Una persona realmente puede cambiar o simplemente llega a controlar ese deseo pecaminoso? La pregunta la repito para que los dos la puedan contestar. ¿Una persona realmente puede cambiar o simplemente llega a un punto de controlar su deseo pecaminoso? Esa es una excelente pregunta y me encanta. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios nos llama a crecer
en gracia, en sabiduría, en amor. Entonces el propósito de Dios es que crezcamos. Mi respuesta cuando me preguntan, oye, ¿un día se van a ir las tentaciones homosexuales? Es no, nunca se van a ir. Pero si nosotros vemos como un gigante esas tentaciones, nuestra labor es como niños emocionales, como niños espirituales, crecer emocionalmente, crecer espiritualmente, y un día a lo mejor nos pensábamos que eran gigantes las tentaciones, pero conforme vamos creciendo nos damos cuenta que nos transformamos en adultos maduros emocional y espiritualmente y vemos, las tentaciones no eran tan grandes, ahora sí me puedo poner al tú por tú con la tentación. Y entonces a lo mejor, como yo digo, ¿no? Nos va a dar una paliza la tentación, pero limpia no se va a ir. Cristo nos va a dar el poder para combatir la tentación. Cristo va a forjar en nosotros un carácter cristiano, una fortaleza, un dominio propio para combatir esas tentaciones. Y por supuesto que las tentaciones son bien ardidas, ¿no? Van a regresar. Pero es nuestra tarea mantenernos en forma como un atleta, como un boxeador, y cuando regrese la tentación, volvemos a pelear contra ella y nos mantenemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él sigue en el negocio de sanar, salvar y restaurar. ¿Qué piensas, Jorge? ¿Una persona realmente puede cambiar o simplemente llega a controlar su deseo pecaminoso? Y yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo en ese sentido. Yo creo que independientemente si la tentación es una tentación homosexual, una tentación heterosexual con una chica, yo tengo tentaciones todos los días y no por eso voy a darle rienda suelta a mis tentaciones. Yo tengo el poder para controlar, ¿no? Y a través del Espíritu Santo de Dios tengo el dominio propio, ¿no? De decir, esta tentación me voy a alejar, no lo voy a hacer, voy a hacerlo a un lado, ¿no? Entonces, comentaba, ¿no? Que tendemos a exagerar el pecado del homosexualismo, tendemos a amplificarlo cuando es un pecado como otro, ¿no? Entonces, definitivamente las tentaciones nunca se van a ir, ya sean sexuales o cualquier otro tipo de tentación, ¿no? Nunca se van a ir, van a estar ahí. Mientras nos corra sangre roja por las venas, nos vamos a ser tentados de aquí para allá, ¿no? Entonces, por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para que venga y nos ayude a vencer esas tentaciones, ¿no? Entonces, las tentaciones siempre van a estar ahí. Correcto, ya para ahora sí, para terminar, acaba de llegar una última pregunta, Eduardo. ¿Una persona con antecedentes homosexuales debería casarse? Yo creo que no, mientras no resuelva sus asuntos principales. A veces tenemos la tentación de decir, cásate y tus tentaciones van a quedar atrás. No, yo creo que si uno se casa porque es el deseo compartir la vida con una persona y compartir un propósito de vida, está bien, pero yo lo veo dentro de mi propia historia, ¿no? Yo llegué como con un montón de tentaciones homosexuales y sintiendo atracción hacia el mismo sexo, y pues la idea no era casarme ni engañar a nadie. Conforme las personas de mi iglesia empezaron a ayudarme, conforme Cristo empezó a sanar áreas heridas, conforme otros hombres empezaron a enseñarme nuevos patrones de comportamiento, y conforme el Señor iba saciando esas necesidades, poco a poco la atracción heterosexual empezó a surgir por sí sola. No es algo que yo buscaba, es algo que surgió. Tuve que aprender a vivir de nuevo como un heterosexual célibe un tiempo, pensando, bueno, así estoy bien, gracias a Dios que Él me ha sanado, me ha salvado, me ha restaurado. Pero con el tiempo Dios mandó una maravillosa mujer con la que ahora comparto la vida, con la que comparto un propósito de parte de Dios. Pero yo creo que me casé con ella no porque necesitara hacerlo o para aparentar algo, sino porque yo ya estaba lo suficientemente sano como para compartir mi vida con ella. No era yo una media naranja buscando a otra media naranja. Era una naranja completa y sana que unió su vida a otra naranja completa y sana para tener el propósito y la visión de Dios en nuestras vidas. Muy bien, pues la verdad es que quedamos muy nutridos y muy contentos en este programa especial. Pronto vamos a tener más programas así y vamos a volver a invitar a Jorge y a Eduardo. Jorge, si nuestros amigos quieren saber más de ti, ¿cómo pueden contactarte? ¿Dónde pueden buscarte? ¿Cómo estás en el mundo cibernético para que te podamos encontrar? Vale, bueno, pueden buscar por Facebook en Jorge Cota y en Twitter creo que Cota-Jorge y en la página de internet másdelavida.com. Muy bien, Eduardo, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Qué podemos hacer para si alguien quisiera hacerte alguna otra pregunta? Claro que sí, si conocen al primo del amigo de un vecino que quizá tenga alguna necesidad que compartir, pues me pueden encontrar en Twitter como @Eduardo Cadena con K, en lugar de C con K, Eduardo Cadena. Me pueden encontrar también, me pueden escribir a mi dirección de correo ecadena@exodusla.org.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora maravillosa, tratando de descubrir el corazón de Dios ante un problema tan apremiante para nuestra sociedad. Jorge, gracias. ¿Algo más que quieras compartirnos? No, gracias, Timmy, gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes, la verdad que me dio mucho gusto y nada, te deseo una feliz noche, muchas gracias. Igualmente, Eduardo, ¿algo más? No, pues gracias por este tiempo, por este espacio, qué rico es esta conversación, cortita pero creo que sustanciosa, no cubrimos todo lo que quisiéramos, pero gracias, que te la pases bien, también tú, Jorge, que Dios les bendiga. Ahí estamos, gracias por habernos acompañado en este programa especial, homosexualismo y cristianismo. Nos escuchamos pronto, buenanueva.mx. Buenas noches, hasta luego. No te olvides dar like a nuestra página, facebook.com/Soy Buena Nueva. Allí encontrarás mucho acerca de nuestros programas, nueva música, videos y una palabra nueva cada día. En Buena Nueva siempre hay algo que te gustaría escuchar. Conoces nuevos artistas, te enteras de la música más reciente, escuchas buenos programas, seguro pasas un rato agradable. Sintoniza y recomienda buenanueva.mx, la radio para ti.